Bueno, estamos viendo Babilonia, una ciudad, un sistema. Para nosotros hoy en día, más que un sitio geográfico, es un sitio espiritual, un sistema religioso, político, económico, que sería lo que va a contrastar o lo que va a estar en contra del sistema de Dios, del reino de los cielos, ¿no? Por eso hemos estado estudiando qué es Babilonia. Mirando la natural, podemos extractar mucho de lo que es la espiritual. Babilonia entonces es una ciudad antagónica a la Nueva Jerusalén. Por un lado, Babilonia está con sus sistemas en el mundo, como lo leemos en Apocalipsis. Es una mujer, le llama la gran ramera, la escritura, sentada sobre una bestia, que cabalga sobre una bestia y sobre muchedumbre, ¿no? Sobre el mar, que significa los pueblos y las muchedumbres. Es un sistema religioso, político, religioso y económico. En Babilonia se maneja la codicia. La codicia es el motor de Babilonia. Entonces, el Señor, ¿por qué le dice a su pueblo, sal de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis nada de sus de las fornicaciones de Babilonia? Porque todo en Babilonia está contaminado. Todo en Babilonia es sacrificado a ídolos. Todo en Babilonia contamina, porque no tiene nada que ver con el sistema del Señor, con el reino de los cielos. Podríamos decir que la iglesia está allí, la iglesia está allí. Estábamos estudiando hace 8 días a Nabucodonosor también como una figura, ¿no? de lo que es el viejo hombre que está entronizado en su soberbia, porque Babilonia es soberbia. Y la soberbia de Nabucodonosor le hizo creer que su brazo era el que había hecho y había construido toda una ciudad para él, ¿no? Esta es la gran Babilonia, cuando salió a pasearse por su ventana, por su balcón, y observó la gran Babilonia, aquella del muro, el muro ancho por donde un carruaje podría pasar, aquellos murales, aquella calle de los dioses que son con murales y azulejos, la puerta de Istar, la diosa, los jardines colgantes. O sea, Babilonia era una ciudad majestuosa en su tiempo. Todo el mundo que quería conocer Babilonia. Era como querer ir a New York, era como querer ir a, a una de estas ciudades árabes donde se están construyendo ahora rascacielos y edificios y hasta están colocando hoteles sobre el mar. O sea, era como querer ir a conocer algo que no había en ningún otro lado, sino allí en Babilonia. Nabucodonosor entonces se asoma y ve esa gran ciudad y cree que por su brazo la ha construido. Y la sentencia había venido sobre él, una sentencia de 7 tiempos, donde él iba a estar como una bestia atado. Dice que le crecieron las uñas, hasta le salieron como especie de plumas y lo alimentaban con lo que alimentan las bestias. O sea, el hombre cuando no reconoce a Dios en su vida, cuando no reconoce que hay un Dios que lo creó, que hay un Dios que está por encima de todas las cosas, cae en una naturaleza de bestia, y eso es lo que estábamos viendo nosotros con Nabucodonosor. Cayó en esa naturaleza de bestia. Pero la misericordia de Dios no lo dejó allí. Él, cuando reconoce que hay un Dios grande y poderoso, y que es el Dios de Israel,
y que es exaltado sobre todos los dioses y se humilla delante de Dios, pues Nabucodonosor recupera su cordura y es restablecido al reino, porque él vuelve otra vez a ser restablecido al reino. Y después de eso, pues sigue reinando por un tiempo, hasta el tiempo de su muerte, y llega el tiempo de sus sucesores. Pero ¿cómo termina entonces el periodo de Nabucodonosor? Es muy especial ahí en Daniel 4, cuando él eh, exalta, exalta a Dios y dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. Él tiene el control, el cielo gobierna, como lo había dicho antes el mismo Nabucodonosor. El cielo gobierna, son palabras que le ha dicho Daniel a Nabucodonosor. Tiene que entender usted, rey, que el cielo gobierna. Y al final de su vida, pues él termina eh, alabando a Dios. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y digamos que nos quedamos con esas últimas palabras registradas en la escritura acerca de Nabucodonosor. Nosotros no podríamos decir que Nabucodonosor siguió caminando con el Señor. Nosotros no podemos decir, la historia no lo dice, que se volvió un judío de tradición por seguir la religión judía. La escritura no va a decir más nada de Nabucodonosor. Hasta ahí llega su protagonismo en la historia aquí en el libro de Daniel. No sabemos si siguió caminando con el Señor, pero nos quedamos con esto. Nos quedamos con sus palabras exaltando al Dios que le había humillado. Y es que solo después de la humillación nosotros podemos exaltar al Señor. Antes de la humillación está la soberbia. Así dice eh, hay un proverbio que dice así. O sea que nosotros también vamos a ser humillados, sí, también, porque son muchas nuestras soberbias. Y David decía, bueno me es haber sido humillado. ¿Es bueno ser humillado? Sí, es bueno ser humillado. Es bueno que el Señor nos ponga en nuestro lugar y de en cuando Él lo va a permitir para que nosotros bajemos nuestra cabeza y le reconozcamos a Él. Entonces, hace 8 días terminamos allí con la vida de Nabucodonosor. Estamos viendo, ahora vamos a ver en el capítulo 5, en la transición del gobierno. Nabucodonosor va a morir y después de eso se suceden varios conspiraciones eh, y finalmente va a quedar gobernando eh, Nabónido, ese era el nombre del que quedó gobernando, pero Nabónido no gobernó allí, sino que se fue a otro lado y le delegó a su hijo Belsasar, le delegó el gobierno de Babilonia, lo deja encargado a Belsasar. Y es lo que vamos a ver la historia de hoy. Vamos a ver quién es Belsasar, qué estaba haciendo Belsasar, por qué la historia en Daniel lo menciona, qué va a pasar con este rey, que era hijo de Nabónido y era el que estaba encargado por su padre de gobernar Babilonia. Entonces vamos a comenzar la lectura. Anita, ¿nos puedes colaborar, por favor? Desde el versículo 1, capítulo 5, versículo 1 al 12, por favor. 12. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén,
Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Amén. Amén, gracias, Anita. Bueno, imagínense esto. Estaba Belsasar haciendo una francachela, un gran banquete, y estaba bebiendo con los príncipes. eh, Estaba allí muy contento por el vino y tuvo una maravillosa idea, según él, y se le ocurre a Belsasar que, no contento con los vasos seguramente que tenía él también de oro o de plata, no sé, su vajilla real, me imagino que era de oro, quiso también traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, dice su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, le faltaron vasos entonces al rey. Y dijo, no, pues traigamos los utensilios, los que fueron sacados del templo de Jerusalén, y los quiso usar, eh, estos vasos allí en su banquete, y los profanó bebiendo con ellos, eh, las mujeres, los príncipes y sus concubinas. O sea, era allí una fiesta bien, bien alegre, y, y bebieron vino, dice, en ellos. Y no solo eso, sino que alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, con los vasos santos de Dios. Esto nos habla, mis hermanos, esto nos habla de algo. Hay vasos apartados. Ustedes saben que todo lo que aparece en el templo es figura de lo que hoy estamos nosotros viviendo. El Señor tiene vasos, y cuando hablamos de la palabra santos, es apartado, consagrados, de uso exclusivo del Señor. Hay cosas santas que son exclusivas del Señor, que no las podemos mezclar con con otras cosas, con otro tipo de eventos mundanos. La iglesia a veces no tiene cuidado de eso. La iglesia a veces pierde la perspectiva de la santidad y comienza a usar lo santo con lo profano, a hacer mezclas.
Ellos bebieron el vino, pero estaban adorando otros dioses. De todas maneras, fíjense algo, estaba allí la adoración. Es curioso, ¿por qué traen los vasos del templo del Señor para adorar a otros dioses? Seguramente consagraban sus vinos, qué sé yo, o sus alimentos a estos dioses. Y lo hicieron con los vasos de oro y de plata del templo del Señor. Algo que el Señor no va a perdonar. Algo que el Señor está haciendo en este mismo tiempo. Y es juzgando todo aquel que hace mezclas, que usa lo santo y lo mezcla con lo profano. Aquello que se une a las cosas del mundo y eso contamina las cosas del Señor. Si tú y yo somos vasos, si tú y yo somos vasos escogidos y apartados por el Señor, pues somos solo para uso exclusivo del Señor. Eso significa santo, santidad, santificación. Cada día ser más apartados para el Señor. O sea que no podemos estar tocando lo profano, no podemos estar tocando ídolos, ni nada del mundo. Por eso el Señor nos está sacando de Babilonia, nos está sacando de todos esos sistemas que se ofrecen a los ídolos, que ofrecen sacrificio a los ídolos. Y sus vasos santos cada día van a ser más y más y más exclusivos para su propio uso. El Señor no quiere contaminación en su casa, no quiere contaminación. Yo recuerdo cuando estábamos en el primer grupo donde yo conocí al Señor. Le digo grupo porque hoy en día con mi esposo hablamos de que tal vez no era iglesia, no podíamos llamarla iglesia. Y allí se hacían cosas que en ese momento nos las vendían como que eran para el Señor, pero no eran para el Señor. Había un evento que se llamaba La Verdadera Belleza y se hacían unos desfiles de modas y habían chicas que participábamos de esos desfiles. Y yo se los digo porque yo participé en una ocasión de ese desfile. Y con diseñadores de moda de la ciudad, con trajes de moda, de casas de moda de acá de la ciudad, y eso se hizo en un club y se invitaba a la gente, tenía un costo, y supuestamente al final se hablaba del Señor, y eso era una estrategia. Y a uno lo maquillaban, lo peinaban, los estilistas de acá de Cali, los famosos. Cuánta contaminación, que solamente yo la puedo ver en este momento, mis hermanos. Solo ahora la puedo ver. Yo era un vaso apartado para el Señor y terminé contaminándome en un evento de esos, tocando lo profano, lo sucio, lo sacrificado a otros dioses. El Evangelio no necesita de shows ni espectáculos. El Señor Jesús es lo suficientemente atractivo para alguien que verdaderamente lo necesita. Y en estos grupos pues se hacían todo ese tipo de eventos. Todo era válido. Todo lo que a usted se le ocurriera hacer en el mundo era válido si usted compartía el Evangelio al final. O sea que era como contaminar los vasos del Señor. Y Belsasar entonces bebió, comió, tomaron vino en los vasos del Señor. En el versículo 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Esta escena es tremenda, ¿usted se imagina? O sea, por detrás del candelero, porque allí
allí me está entrando un mensaje que dice la llamada terminará dentro de 15 minutos. ¿Será que entonces tenemos que reconectarnos? Bueno, Martita, sí, pero entonces yo vuelvo a enviar un enlace cuando se cierre para que ingresen otra vez por ese enlace. Ok, mis hermanos, entonces estemos atentos que se nos va a terminar en 15 minutos la conexión, pero nos volvemos a unir por el enlace que nos envíe la hermana Katy, ¿ya? Bueno, Martica. Ok. Esta mano estaba por atrás de la luz, entonces usted se imagina una mano gigantesca escribiendo un mensaje. Esto aterrorizó a Belsasar. Dice que el rey palideció, o sea, se le fueron todos los colores, se le fue la borrachera seguramente, dice, y sus pensamientos lo turbaron, y fue tanto el miedo que le dio que se encorvó y dice que sus rodillas empezaron a temblar. Sería tanto el miedo que empezó a golpear las rodillas una contra la otra. ¿Usted se imagina esto? En la escritura aparece varias veces que el Señor ha escrito con su dedo. Hay un evento donde el Señor escribe con su dedo y son las tablas de la ley. Las primeras tablas que Moisés va al monte por ellas, las lleva y el Señor dice que con su propio dedo escribió y talló los 10 mandamientos. Con su propio dedo, o sea que el Señor tiene un dedo para escribir. Y aquí dejó un mensaje en la pared. Y Belsasar se asustó tanto que empezó a temblar. Y hay un mensaje para todo aquel que usa los vasos y los utensilios santos en lo profano. Y dice el 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. O sea, era tan impresionante y él estaba dispuesto a ceder muchísimo de su gobierno a aquel que le interpretara lo que estaba escrito en la pared por esa mano gigantesca. Y dice que vinieron los sabios, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito. Ninguno de estos sabios, nuevamente, como le pasó a Nabucodonosor, ninguno podía interpretar lo que el Dios de Israel había escrito en la pared. Y entonces Belsasar dice que se turbó sobremanera, palideció, y dice que también sus príncipes estaban perplejos, todo el mundo estaba allí como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y esto qué es? O sea, ¿quién escribió esto? Entonces la reina, fíjense, la reina, no las concubinas, sino la reina, la esposa, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete. ¿Se dan cuenta que ni siquiera ella había estado invitada? Él estaba haciendo su banquete y su francachela sin la esposa, estaba con las concubinas, con las mujeres, o sea, lo que estaba pasando allí no era nada bueno. Entró a la sala del banquete y dijo, Rey vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Esta reina era especial, de todas maneras tenía un conocimiento sobre Daniel. Y le dice, en tu reino hay un hombre en el cual moran los espíritus de los dioses santos. Ellos eran adoradores de muchos dioses, eran politeístas. Entonces, ellos pensaban que era que había muchos espíritus en Daniel. Dice, y en los días de tu padre se halló en la luz, en el luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Daniel estaba como jefe de todas estas personas, por cuanto fallaba en el mayor espíritu de ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Sin lugar a dudas, Daniel tenía un espíritu, el espíritu mayor, era el Espíritu Santo. A Daniel le habían colocado por nombre Belsasar.
y lo hicieron llamar a Belsasar para que diera la interpretación al rey. Entonces vamos a seguir leyendo desde el 13 hasta el 29, porque aquí vamos a volver a ver entonces a Daniel en acción. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ok, gracias, Anita. Era hasta el 29, me dijiste. No, pero está bien porque realmente ahí termina el capítulo. Gracias, Anita. Mis hermanos, impresionante. Daniel nuevamente entonces es traído delante del rey para interpretar. Y el rey le dice pues que le reconoce primero a Daniel. Es curioso, ¿no? Como Daniel, y por eso estamos estudiando a Daniel, porque si nosotros estamos en Babilonia, pues tenemos el ejemplo de Daniel y sus tres amigos para saber cómo nos tenemos que comportar en medio de... ¿Qué dice Germancito?
Bueno, aquí hay algo especial, ¿no? Con esa presentación de la reina delante del rey. Pues nosotros sabemos que era costumbre en los reinos que todo aquel que se presentaba delante del rey, si no era del agrado, pues estaba arriesgando su vida. Si el rey no aprobaba que se presentaran sin ser invitados, incluso la misma reina, porque eso lo vemos en Esther, podría sufrir sentencia de muerte. Pero como esta mujer pues arriesga su vida en determinado momento, pero yo ahí veo es la mano de Dios, ¿no? Porque pues ella dentro de su ignorancia, de lo poco que percibía ella, de lo poco que sabía verdaderamente de la espiritualidad de Daniel, pues ella da testimonio de este hombre y el Señor la usa en medio de su ignorancia para hacer llevar a Daniel delante de este hombre. Entonces, pues primero eso. Y segundo, veo como también un verdadero profeta de Dios no necesita hacerse profeta él mismo, no necesita estar anunciando yo soy, sino que es el mismo Señor el que lo pone o lo quita donde lo tiene que establecer. Entonces vemos siempre que era a través de otros que Daniel era llevado y puesto delante de estos hombres. Daniel nunca o sea, nunca quiso ir como en su propio nombre. Cuando él va también a interpretar el sueño de Nabucodonosor, él sí lo hace, pero él no lo hace con la intención de yo, lo que yo le diga, no, yo no soy capaz, pero sí sé que hay un Dios poderoso que es capaz de interpretar su sueño. Entonces veo como el verdadero sentido espiritual de un profeta, ¿no? Y también lo que hace esta mujer arriesgando su vida, pero todo dentro de la mano poderosa del Señor y de los designios del Señor. Así es verdad. La reina no había sido invitada y ellos tenían esa costumbre que si no había sido invitada y se presentaba, pues, o no se presentaba, como pasó en el caso de Esther, que la reina Basti no se presentó ante el rey Asuero y por eso fue destituida, ¿no? De su reinado. Y ella valientemente, pues, fue a llevarle esta noticia al rey, porque me imagino que todo el palacio estaba en angustia. El, ¿Cómo sería el cuento? Imagina ustedes todo el mundo diciendo, ay, mire, mire lo que pasó, y, y- y el rey estaba temblando y está pálido, y bueno, todo este asunto fue impresionante. Y Daniel entonces llega delante del rey y pues obviamente que él ni siquiera se presenta, sino que el mismo rey le dice, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? O sea, le recuerda que él es un cautivo, le recuerda que él es un esclavo, porque aquellos que estaban bajo cautiverio son esclavos. Pero Daniel estaba cautivo en Babilonia, pero su corazón estaba en libertad, porque era un hijo del reino. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está sobre ti. Y vuelve y le reconoce que hay luz en él, que hay entendimiento y que hay mayor sabiduría. Y dice que los sabios no le dieron la interpretación eh, y que él sabe que Daniel sí puede darle y resolver esas dificultades. Y finalmente dice que le va a dar vestido de púrpura, le va a dar collar de oro, que va a llevar en el cuello y le va a dar el tercer lugar en el reino. O sea, eh, no le está ofreciendo nada poco, le está ofreciendo mucho. Imagínense, el tercer lugar de su reino era para Daniel. Dice, el 17 dice que Daniel le respondió, tus dones sean para ti y le daré dice, y tus recompensas a otros. Dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. O sea, Daniel no quería nada de Belsasar. Daniel sabía que era un hombre terrible. Él había servido a Nabucodonosor y parece que cierta reputación o respeto tenía Nabucodonosor delante de Daniel, pero Belsasar no. Parece que era un hombre despreciable, por lo que él le responde de esta manera. La llamada está a punto de terminar. Sí, hermanos, el enlace queda en el WhatsApp para que vamos al grupo de WhatsApp. Bueno, o sea que seguimos hablando hasta que se termine y retomamos en el momento que
Parece que las ecuatorianas no se han podido. No, es que apenas Kate envió el link ahorita. Démosle unos minuticos. Creo que también Martica les tiene que enviar el enlace a ellas por otro WhatsApp. O Ah, Maite es verdad. Maite lo toma y también lo riega, entonces hay que darles tiempito. Sí, sí, También. claro. Ya, caminan rápido estas hermanas ecuatorianas, vea, ya llegaron. Martica, si no. ¿Solo falta Martica? Falta Martica. Hola, mi Anita. Sí. Hola, Maite. Hola, mi Anita. ¿Cómo estás, Aquí Maite? estoy. Te escucho. Bien, bien, mi preciosa. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ya Ah, no nos, bueno, yo también. ¿Qué dices? que ya no nos falta sino Martica por entrar. Ah, sí. Sí, porque ya estamos casi todos. Sí, sí están. Mis hermanas de Quito también están aquí. Sí, Está Laurita, Maru, Laurita, está Rebequita, Laurita, Maru y yo. Laurita, Ah, Laurita también está. no, Rebe, María Eugenia y yo. Falta Presente. la a mí no fuerte me y aparece, qué a fuerte mí y no me claro, aparece, mi Lauri. a mí no me aparece Laurita. Sí, aquí está Laurita. ¿Es que está contigo o Fuerte. qué? No, ella está ahí. Laurita, abre tu Yo estoy en micrófono. mi casita. Sí ¿Cómo estoy. estás, Laurita? Yo no te veo. No, Hola, no, Anita. no te No sé, tengo. estoy aquí presente, calladita, pero estoy presente. Mira, no, qué raro, qué bueno, pero ahí estás. Lo importante Sí, es que aquí estoy. estamos y te veo. Sí, Anita, bendiciones. Bendiciones, Laurita, ¿cómo has estado? Amén. Todo bien, Anita. Gracias a Dios, bien. Estamos aquí a nivel Ecuador con apagones de luz, nomás que está la situación complicada. No llueve. Ah, Estamos con problemas sin luz y en muchos lugares sin agua, entonces es complicada la situación. mío, Terrible. Dios mío. Tenemos que, ¿cómo podemos sustituir la energía eléctrica para no depender de ella? Difícil, ¿no? Solo que el sol Complicado. estuviera todo el día. El caudal tiene que subir, pues o sea, tiene que llover. Hoy en día en un edificio, en un condominio, allá también se utiliza la palabra condominio para un conjunto residencial. Sí, Anita. Ya hay conjuntos residenciales que tengan luz solar, que tengan, sí, luz solar. ¿Lo sabrá? Porque yo sé de casas, pero no de edificios.
De edificios todavía no, pero no sé mi Laurita que está más saltando. No escuché bien. ¿A qué te refieres, Anita? Que si ya hay edificios con luz solar. No, Anita, que yo sepa, no. Lo que tenemos acá en Ecuador, los edificios, muchos de los edificios lo que tienen son, ¿cómo se llama? Generadores eléctricos. Generadores, pero no abastecen la totalidad de un edificio, sino lo que son áreas comunales. Pero cuando son edificios pequeños, por ejemplo, mi departamento es un edificio de 4 pisos, entonces no tenemos generador, entonces no podemos sustituir la ausencia de luz. Ya. Ok, ¿me oyen mis hermanas? Sí, Bueno, sí, sí. retomamos entonces. Me disculpan que se me desconectó la tablet de internet, no sé por qué. Me tocó conectarme por el celular. Bueno, entonces quedamos en que Daniel se presenta delante de Belsasar y Belsasar le ofrece todos sus dádivas, sus regalos, hasta le ofrece el ser el tercero en el reino si él le interpreta lo que dice la pared. Daniel dice, sí, yo le voy a interpretar lo que dice, pero no me interesan sus regalos. Al parecer para Daniel, Belsasar no era de su agrado, parece, por lo que le dice, ¿no? El 18 dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Mire que Daniel hubiese podido solamente interpretar lo que decían esas palabras y ya. Pero Daniel quiso dejar en claro quién es el Señor y quiso dejar en claro lo que ya había hecho el Señor con Nabucodonosor y darle como un testimonio al rey de la obra del Señor en la vida de Nabucodonosor y decirle, usted es un ignorante, de paso, usted no se dio cuenta y no quiso atender a lo que pasó con su padre, al parecer le dice padre, pero es el abuelo, con su abuelo, digámoslo así, mire lo que le pasó y usted no quiso atender. Y Daniel le recuerda todo esto. Le dice, por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Ese era Nabucodonosor. Perdón, Martica, Alexito levantó la mano hace ratico. Bueno, aquí me toca que me digan mis hermanos porque como estoy en mi celular no veo, no alcanzo a ver si me levantan la mano. Qué pena. No, la levanté hace rato, pero era o sea, estaba como viendo que Daniel también se consideraba como un vaso, ¿no? Como un vaso de honra. Y Daniel sí voluntariamente le dijo que no, que le agradecía pues todo con lo que lo quería honrar, porque o sea, lo estaba colocando simplemente por debajo de él, porque pues me imagino que cuando él dice de tercero era porque consideraba a su padre Nabónido como el primero, era el segundo, y le da a Daniel el privilegio de ser el tercero. Pero Daniel se reconoce como un vaso de honra y le dice que él no está para prestarse para eso. Así es, mi hermano. Daniel está en contraste, ¿no? Con lo que está haciendo Belsasar allí. Y sí, seguramente lo iba a poner en el tercer lugar después de solamente de él, ¿no? Porque como tú dices, Nabónido era el primero. Entonces, Daniel exalta al Señor, humilla a Nabucodonosor, diciendo quién era. Dice, pero más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Y ya nosotros sabemos qué le pasó a Nabucodonosor, que se convirtió casi que en un animal. Era como un loco, matado. Imagínense el hombre más grande sobre la tierra en ese momento,
el gran rey de Babilonia, la ciudad majestuosa, el más grande de los imperios hasta el momento, como un animal atado, como un loco. Así lo humilló el Señor. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, Daniel le estaba llamando la atención y le estaba recalcando que él no hizo caso a lo que el Señor ya había hecho con Nabucodonosor. Dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Dice que ni ven ni oyen y ni saben. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. O sea, solamente 4 palabras con un gran significado. Y Daniel entonces va a traducir lo que dice cada palabra. Dice, esta es la interpretación del asunto. Mene dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea que Mene tiene que ver con contar. Contó el tiempo de Belsasar y le puso fin. O sea que el Señor sabe cuándo comienza un reinado y cuándo termina un reinado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Falto, tekel. O sea, tiene que ver con el peso. Fue pesado en la balanza de la justicia de Dios. Y fue hallado falto. Recuerden que el Señor siempre tiene medidas para todo. Y nosotros tenemos una medida, la medida de la estatura de Cristo. Allí el Señor nos va a medir también a nosotros. Fue pesado en la balanza de la justicia y fue hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Y dado a los medos y los persas. O sea que el Señor ya ha establecido que ese reino se iba a ser quitado y que los que seguían reinando entonces eran los medos y los persas. Ya vimos que en esa imagen que Nabucodonosor vio, él era la cabeza de oro y el cuello, el pecho y los brazos corresponde entonces a los medos y a los persas. Y dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Imagínense eso. Este hombre en ese mismo momento engrandeció a Daniel. Lo curioso es que no le dijo nada bueno. Lo curioso es que Daniel para nada le estaba diciendo cosas buenas a Belsasar. Pero él entendió que las palabras que Daniel estaba diciendo eran verdaderas y cumplió con su palabra. Porque otro hubiese podido mandar a Daniel al horno de fuego, o lo hubiese podido mandar a los leones, o a que lo mataran como ellos quisieran. Pero este hombre entendió, y con todo lo que Daniel le dijo, y seguramente Daniel, digámoslo así, que le hizo conocer todas estas cosas de Nabucodonosor antes de decirle las palabras que significaba, el significado de estas palabras, es porque tal vez si le da la interpretación así escueta y así nomás, esto significa esto, pues seguramente lo hubiese mandado a matar. Pero Daniel le da el testimonio de Nabucodonosor antes como para decir, vea, esto le pasó a Nabucodonosor y usted no hizo caso, o sea que usted se está metiendo con el Dios Altísimo, y de todas maneras vino un temor sobre Belsasar y tuvo que cumplir con Daniel las palabras que él había hablado antes de que lo iba a engrandecer, y tuvo que poner a Daniel en esa posición. Seguidamente de esto dice que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo
de 62 años. Y es impresionante, porque todo estaba como preparado para esa noche. Mientras el rey estaba en Francachela, en banquete, en Tomata, en Comilona, Darío de Media ya estaba sitiando la ciudad y estaba tratando de entrar a la ciudad y lo consiguió. Cuando la palabra habla de Darío, al parecer es un título. El nombre de Darío no es un nombre, sino un título dado a Ciro, el persa. El imperio medo-persa es el que va a seguir reinando desde ahora en adelante, o sea que ya Nabucodonosor termina y su descendencia, sus dinastías terminan hasta aquí, porque aquí comienza entonces otro imperio. Aquí comienzan los medos y los persas. ¿Quiénes eran los medos y los persas? Bueno, los medos también era un pueblo de la región de Irán, lo que conocemos hoy como Irán, y persa era otra fracción de este pueblo que inicialmente reinaban los medos sometiendo a los persas, pero Darío se levanta, ustedes, o mejor Ciro ustedes lo van a encontrar en la historia como Ciro II o Ciro el Grande. Ciro se va a levantar y él es el fundador de la dinastía aqueménida y él se va a levantar contra los medos y va a comenzar entonces a reinar y va a, a someter también a extender su reino y empezó a extenderse por todos por todo el territorio y llegó y también conquistó Babilonia. La forma en que entraron a Babilonia, porque fíjense que el muro, la muralla, era totalmente impenetrable. Era una muralla gruesa, recordemos que cabía un carruaje de 4 caballos, podía circular por el andén o por la vereda de la muralla, y los estudiosos dicen que tenía hacia abajo 9 metros de profundidad. O sea, ellos estaban blindados. Pero la manera en que Ciro va a entrar a Babilonia, a la ciudad, es desviando el cauce de los canales de entrada de agua que ellos tenían del río Éufrates. Lo que ellos van a hacer es que desvían esos canales y secaron el cauce de estos canales y entraron por allí. Esa misma noche entraron y dieron muerte a Belsasar. Y comenzó entonces el reinado de Ciro II, Ciro el Grande. Cuando ustedes van a estudiar sobre Ciro, es un rey que tiene muy buena reputación. Es un rey de grandes logros. Los persas, a diferencia de los reinos anteriores, de los asirios o del mismo Babilonia, que eran sanguinarios, que eran sometedores a la fuerza, que eran terriblemente devastadores y mataban y eran muy sangrientos. Ciro no, Ciro y los persas y este reinado de los persas se caracterizó porque eran muy diplomáticos. Ellos se ganaban realmente el favor del pueblo y donde quiera que Ciro iba e instituía su reino, realmente los que recibían, digamos que recibían esa invasión de buen agrado, se sometían de buen agrado a Ciro. Ciro iba a respetar las costumbres, Ciro iba a respetar la religión de los pueblos y Ciro iba a traer progreso a todas las comunidades donde él llegaba. Era un gobierno de avanzada. Algunos dicen que en el gobierno de Ciro
Hay algunos escritos sobre los primeros esbozos de derechos humanos que hay en, en- en la historia. Entonces, cuando ustedes van a estudiar sobre Ciro el Grande, se van a dar cuenta que tiene muy buena reputación. Es un rey muy simpático, es un rey que los pueblos realmente le amaban. Donde él llegaba, le amaban. Algunos historiadores dicen que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ustedes saben también que tenía ese título, que va a ser el siguiente imperio que se va a levantar, que es Grecia. Alejandro era un gran admirador de Ciro, era un gran admirador de Ciro y él quería ser como Ciro, y esa era como su motivación. Bueno, entonces, si nosotros vamos a la escritura y vamos allí, vamos a Isaías 45. La escritura nos va a hablar de Ciro y algunos estudiosos e incrédulos también dicen que Isaías 45 no lo escribió Isaías, que no lo pudo haber escrito Isaías porque ¿cómo Isaías puede hablar de Ciro si Isaías murió muchos años antes de que Ciro fuera manifestado en la tierra? Pero era una profecía. Los que creemos en la escritura pues sabemos que la palabra de Dios es verdad. Pero si ustedes van a Isaías 45, hay toda un fragmento de este Isaías que es dedicado a Ciro. Se puede leer una parte, dice el primer versículo de Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé. Por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y entonces ustedes siguen leyendo eh, hasta el final, los últimos versículos, dice el último versículo, el 13, dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. O sea que estaba profetizado que un día iba a nacer, iba a manifestarse Ciro, el rey Ciro, y por boca y por mano de Ciro es que va a salir de la cautividad Judá de Babilonia. O sea, él es el que va a darle la salida a Judá de Babilonia. O sea que es muy importante lo que vamos a seguir viendo. En Segunda de Crónicas, cuando ustedes van a Segunda de Crónicas, el último, así termina realmente el libro de Crónicas, con la proclama de Ciro. Termina el libro de Crónicas, termina así, el segundo libro de Crónicas. En el capítulo 36, el versículo 22 dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también en escrito por todo su reino, diciendo,
Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Así termina el segundo libro de Crónicas, con la proclamación de la libertad, de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces el Señor en su providencia levantó a Ciro, levantó a este hombre, como le digo, si ustedes estudian naturalmente, porque en la historia aparece Ciro como un rey de gran reputación y un rey especial que va a ser usado por el Señor para sacar de Babilonia a su pueblo que está en cautiverio. Entonces, vamos a dejar allí, mis hermanos, porque si no tendríamos que cambiar de historia, y vamos a dejarlo allí. Falta en el libro de Daniel una experiencia que va a tener Daniel justamente con Ciro. Y después de eso va a venir el capítulo 7, el capítulo 8, que son capítulos muy proféticos de Daniel. Prácticamente desde el 7 al 12 son las profecías fuertes de Daniel en cuanto a la escatología. Es difícil la interpretación de Daniel porque el rollo está cerrado en algunos aspectos. La parte histórica se ha cumplido, pero la parte espiritual no se ha cumplido todavía, mis hermanos. Estamos viviendo nosotros esos tiempos, por eso es importante que nosotros conozcamos los tiempos, y aunque no vamos a entrar en detalle para estudiar esas profecías, porque obviamente es bastante dispendioso, sí es bueno que nosotros las leamos y las conozcamos. Así que les recomiendo leerse Daniel de 7 al 12, porque allí ustedes van a encontrar una compilación de lo que es la parte profética, el anuncio profético por boca de Daniel para los últimos tiempos, para los últimos tiempos. Allí está toda la historia de la humanidad hasta los últimos tiempos. Todo está encerrado en misterio. Mucho de ello está sellado todavía, mis hermanos. No está abierto, por eso no podríamos nosotros dar interpretaciones tampoco. Alguna vez el Señor, bueno, Germancito levantó la mano, ahora les cuento. ¿Qué dice Germancito? No, termina la idea que es algo como general de lo que estábamos leyendo ahora, pero termina lo que estás diciendo, Martín. Ok, alguna vez yo estaba leyendo Daniel y justamente de 7 al 12 y me llamó mucho la atención y la inquietud en mi corazón, digamos que eso saltó a mi corazón y yo quería entender. Y tal vez cuando queremos entender, lo primero que hacemos es investigar y empezamos a estudiar y a estudiar. Yo me metí a internet y empecé a estudiar y a estudiar, pero yo no encontraba por dónde comenzar. No encontraba por dónde yo atar caos con la profecía de Daniel y la historia, porque es toda la historia de la humanidad lo que está allí. Y entonces, viendo la biblioteca, los libros que tenemos, me encontré con un libro que se los voy a recomendar. Se llama La profecía, se llama Roma en la profecía de Daniel. Así se llama, mis hermanos. Roma en la profecía de Daniel. Este libro lo escribió el hermano Gino Gianfrancesco. Es un libro que realmente nos ubica históricamente, porque es muy difícil comenzar a ubicarnos históricamente con la profecía de Daniel si nos ponemos a buscar en la historia. Pero ese es un trabajo que el hermano ya hizo, el hermano Gino lo hizo. Es un libro, ustedes saben que la mayoría de los libros del hermano Gino eran de prédicas, de enseñanzas de él. Este es un libro que él escribió, se sentó a escribirlo. Y dada la erudición del hermano Gino, pues ustedes tienen allí un compendio histórico muy valioso y yo se los recomiendo
para que ustedes lo lean. ¿Dónde pueden ustedes encontrar ese libro si no lo tienen físicamente? Está en Tesoros Cristianos, la página web Tesoros Cristianos. Allí ustedes pueden entrar y descargar ese libro y leer, lo que se los recomiendo. Si quieren ustedes estudiar un poco la parte histórica de la escatología del libro de Daniel. Entonces se los dejo como recomendado. ¿Qué dice Germancito? Que ya me alargué. No, tranquila, porque era muy importante. Sino que hubo una parte de del juicio sobre la interpretación que le está haciendo Daniel a Belsasar, que de pronto sí se leyó inicialmente, pero no lo abordamos. Y es en ese versículo 24 del capítulo 5, ¿no? Cuando él está diciendo que él tomó los vasos de la casa del Señor y bebió en ellos y bueno, todo lo que hizo. Y dice desde el 23, ¿no? Dice, y además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra que ni ven, ni oyen, ni saben. Y este pedacito es el que quiero exaltar, dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, ¿por qué lo retomo? Porque él está diciendo, tú te pasaste adorando una cantidad de cosas muertas y a quien realmente debiste adorar y honrar, a ese no honraste. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y precisamente, ¿qué nos estaba resaltando la escritura aquí? Lo que es ser un vaso de honra y lo que es ser un vaso de deshonra. Entonces, como que porque aquí él precisamente le dice, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, como que esa honra tiene que ver con que realmente nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros somos esos vasos del Señor y que nosotros fuimos creados para contenerlo a Él y para contener su gloria. Y que nosotros tenemos que ser conscientes realmente en nuestra vida que nosotros tenemos un Dios vivo, que fuimos creados para su honra y que todos nuestros caminos están en Él. Pero entonces retomo la exhortación, pero muchas veces se nos olvida y honramos y adoramos cosas muertas que ni ven, ni oyen, ni entienden, y dejamos de lado lo que verdaderamente tenemos que honrar para hacer esos verdaderos vasos de honra. Así es, mi hermano. Gracias por la exhortación. Yo creo que el libro de Daniel nos exhorta a todos. Y es sorprendente porque es maravilloso. Aquí estamos viendo la historia de la humanidad, mis hermanos. Es que es como cuando se une, por eso es que Babilonia es eso. Babilonia es esa unión de lo, del mundo con la religión. Entonces es como traer al mundo la vida de Dios, porque por eso está allí Judá cautivo. Y de todas maneras, Daniel está dando testimonio y está mostrándole al mundo quién es el verdadero Dios. Si no los hubiese llevado el Señor a Babilonia, nunca Nabucodonosor hubiera sabido quién es el verdadero Dios. Y ahora Belsasar, pues por las malas, está entendiendo quién es el verdadero Dios. Y está quedando un testimonio vivo a la humanidad de quién es el verdadero Dios, porque es que estos libros son históricos. Son históricos, todo esto pasó, todo esto aconteció. Aquel que lo quiera negar, pues si quiere lo puede negar, pero es que está escrito y son historias verdaderas que acontecieron. Y Daniel, nosotros vemos a un Daniel que puede y que le es mostrado toda la historia de la humanidad, y eso es lo maravilloso del libro de Daniel. O sea que usted cuando lee Daniel es como si usted estuviera leyendo el periódico de esta mañana. Son noticias nuevas. Les voy a contar algo. Alguna vez yo tuve un sueño donde yo estaba en una angustia porque yo me veía en el colegio, en mi colegio donde terminé mi bachillerato, y yo veía que yo como que había pasado todo el año, pero que yo había reprobado historia. Al final me iban a hacer un examen de historia y yo no había hecho tareas, yo no había leído, yo no sabía absolutamente nada de historia. Y resulta que en el sueño yo me veía con una angustia porque yo sabía que tenía que ir a presentarle a la profesora para que me diera las notas y ella me iba a reprobar porque yo no, era como si yo nunca hubiera ido a su clase. Y ese fue el sueño, yo me desperté.
Y el Señor me habló a través de ese sueño y me dijo que yo no conocía nada de historia. Y es verdad. Nosotros no conocemos, mis hermanos, si yo les pregunto a ustedes sobre la historia universal, tal vez la vimos en el bachillerato, pero nunca la consideramos. Y hoy en día yo la considero y créanme que cuando yo leo Daniel me dan ganas de ir a estudiar historia de todos los imperios que uno los vio y sí, los escuchó y de antigua Mesopotamia y esto y lo otro, pero es que la escritura nos hace un lazo y nos une a esa historia, la historia del hombre y también historia de la iglesia. Yo los exhorto para que ustedes también estudien la historia de la iglesia, porque tampoco, yo sé que muchos de ustedes no la han estudiado. Y el Señor cuando me empezó a inquietar, yo empecé a estudiar historia de la iglesia, estudiar historia de los hermanos eh, que son antes que nosotros, estudiar historia universal, por eso también estudié a Ciro, hace mucho tiempo yo estudié sobre Ciro, todo esto lo había estudiado hace tiempo, porque cuando tuve ese sueño yo dije, definitivamente yo no conozco historia, y entonces si no conozco historia tampoco voy a poder hacer estos lazos con la historia bíblica, porque el Señor estaba allí tejiendo la historia. Y si queremos entender nuestros tiempos, tenemos también que conocer algo de la historia, porque las historias se repiten, y eso es curioso, pero es así. ¿Qué dice el hermano Germancito? Pues me recuerda precisamente ese dicho, ¿no? Que tiene tanta aplicación que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Así es, mis hermanos. Entonces, les animo a eso, les animo a que estudien la palabra, también estudien la historia de la iglesia también, para que nosotros sepamos y entendamos lo que ha pasado con la iglesia durante estos 2000 años. Hoy nos enciendes el corazón.